La reflexión o mensaje que quiero compartir con ustedes en el día de hoy lleva por título El amor es de Dios, Dios es amor. Y la lectura clave la vamos a tener en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, y que dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Que vuelve redundante, vuelve casi a repetirlo en otros términos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y les diré lo siguiente, mis queridos hermanos. Una de las características de los escritos joánicos es la recurrente utilización del pleonasmo o lo que conocemos como redundancia, y la de introducir de continuo en sus escritos ciertas afirmaciones sin explicarlas. Y en el mejor de los casos, pues con una explicación breve. Lo que acabo de leerles, aquí hay un montón de afirmaciones, pero que no se explica ninguna, ¿eh? Miren, cualquier persona creyente o no creyente, esto es una opinión personal, ¿eh? A mí eso me dice, yo soy ateo, el enorme poder de Dios y su divinidad le es manifiesto al ser humano por medio de las cosas creadas, luego no tienen excusa. Yo no creo en que haya personas que no crean en Dios. Lo verán a lo mejor de diferentes modos y formas, pero yo creo que el ser humano, cuando mira hacia arriba y a lo que tiene alrededor, no le queda otra que reconocer que hay algo superior, algo extraordinario que ha sido capaz de crearlo todo. Bueno, pues repito, cualquier persona creyente o no creyente, y al leer estos versículos que en apariencia son muy bellos en su narrativa, sí, porque esto es algo que tiene, digamos, los escritos joánicos, son bellos en su narrativa. Y ojo, con las cosas que a veces parecen como muy bellas en la narrativa. Pues podrá pensar, y desde el sentido común, lo siguiente. Como nos lo explica, pues podrá entender lo siguiente. Uno, la expresión está: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y repito, queridos hermanos, como el escritor no lo explica, la verdad es que yo no sé exactamente qué es lo que nos quiere decir este escritor y desde su teología joánica. Yo quiero suponer, que trata de decirnos que por cuanto creemos en Dios y como consecuencia directa, debemos inexorablemente amarnos los unos a los otros, simplemente porque creemos en Dios. En este mundo, no sé ahora cuántos miles de millones de seres humanos hay, ¿eh?
pero hay muchísimos millones, miles de millones, algunos miles de millones de personas que son creyentes, creen en Dios, ¿eh? Luego este sería un planeta donde transpiraría amor por todas las partes, ¿eh? Fundamentalmente, y no es así, es justamente lo contrario, porque creyentes, vuelvo a repetir, hay miles y miles y miles, millones de clientes, miles de millones. Miren, desde la teología paulina, esto que no explican estos desde la teología joánica, pues desde la teología paulina es muy fácil de entender el amor de Dios. Y es muy fácil de entender porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Sí, en el bautismo de Jesús y en su muerte, desde la teología paulina, cuando creemos en el Señor Jesús y en su obra redentora, pues se produce un hecho que es el siguiente, y es que el creyente recibe un soplo, aliento o viento de santidad, que es el que le va a dar la fuerza y el poder para poder cumplir con la voluntad y propósito de Dios nuestro Padre. Porque esta palabra Espíritu Santo, el significado es el que les acabo de decir. Soplo, aliento, viento de santidad procedente de la sustancia y esencia de Dios mismo, nuestro Padre, no de ningún espíritu o persona divina preexistente, como enseña esta cristiandad grecorromana actual. Entonces, esto no es un sentimiento humano. Es decir, que cuando nosotros recibimos este aliento, soplo o viento de santidad, no es que sea algo emocional, un sentimiento humano, sino que esto serían, es, digamos así, nos va a ayudar este soplo, aliento de santidad a cumplir con un código ético y moral de nuestra conducta hacia nuestro prójimo en base a la voluntad y propósito de Dios. Es decir, que no es un sentimiento natural, digamos, que surja, digamos, de nosotros como un sentimiento humano, sino que es algo que nosotros sabemos que es algo que pertenece a la voluntad y propósito de nuestro Padre, y de nuestro Padre, por medio de ese soplo, aliento o viento de santidad que procede de Él, nos va a dar la fuerza y el poder para cumplir con la voluntad y propósito de Dios, que es el que nos amemos los unos a los otros. Miren, por cuanto que podemos extraer de la palabra muchas características de este código ético moral de conducta hacia nuestro prójimo, porque es así, créanlo, mis queridos hermanos, no es un sentimiento humano el amar al prójimo. Son, es una norma de conducta del creyente que quiere cumplir con la voluntad y propósito de Dios nuestro Padre y que ha llegado a ella desde una reflexión profunda de cuál es la voluntad y el propósito de Dios nuestro Padre. Y un ejemplo lo tenemos aquí. Por no extenderme, me voy a circunscribir a un texto bíblico que a mí me encanta, vamos, a mí de verdad que es que me encanta, que es 1 Corintios, capítulo 13, ¿no? Y voy a leer versículos 4 al 8, que yo, vamos, los leo frecuentemente porque para mí son, bueno, o sea, se pone uno a reflexionar en esto y como fruto de la reflexión en ese, con la ayuda y fuerza que nos va a dar ese soplo, aliento, viento de santidad procedente de Dios nuestro Padre, pues es el que nos va a dar la fuerza y repito, y ustedes dirán que soy muy cansado, pero es que quiero que esto lo entiendan bien y el poder para cumplir con su voluntad y propósito. Y un ejemplo
precioso es lo que les voy a leer. Miren, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que, mis queridos hermanos, nadie debiera entender que por cuanto creemos en Dios, debiera entender que el amarnos unos a otros es el fruto de un sentimiento personal de bondad, benignidad, respeto, consideración, solidaridad, etcétera, que ha de surgir en nosotros de modo natural y hacia el prójimo. No, créanme que eso no es así. Sean sinceros ustedes consigo mismos, sino que es el fruto del cumplimiento de un mandamiento de Dios. Es un mandato. Y nosotros, por amor a Dios nuestro Padre, pues claro que intentamos y hacemos todo lo posible. Y Él nos ha dado la herramienta, la fuerza y el poder para poder conseguirlo. Miren, créanlo, es el fruto del cumplimiento de un mandamiento de Dios. Dice la palabra en Romanos 13, versículos 8 al 9. Dice, no debáis a nadie nada, a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y queridos hermanos, lo digo esto porque, como ustedes saben, y desde las teologías bíblicas que hay, pues también los demonios creen en un solo Dios y tiemblan, tal como dice Santiago 2:19. Luego no es por creer en Dios, sino por lo que acabo de exponerles. Miren, queridos hermanos, de modo natural y desde los sentimientos personales, es imposible amar al prójimo en su conjunto y de modo permanente. Miren, años después de desaparecido el apóstol Pablo, pues escribieron los evangelios, y es en Mateo 22, 34 al 40, donde el Señor Jesús, y resumiendo los 10 mandamientos, nos expone cuál es el primero y gran mandamiento, y resumiendo los 4 primeros mandamientos. Y dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo? Pues el segundo resume los 6 restantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos esta expresión. Todo aquel que ama, dice que todo aquel que ama, dice este escritor juanico, es nacido de Dios y conoce a Dios. Claro, yo me pregunto, ¿qué significa nacido de Dios? Porque miren, nacido de Dios es una expresión que tan solo aparece en esta carta en Primera de Juan. Y como es natural, y en estos escritos juánicos, pues como siempre, pues no la explica. Nacido de Dios, pero no lo explica. Y en el Evangelio de Juan también aparece la frase nació del Espíritu, pero tampoco lo explica. Y miren, mis queridos hermanos, en los seres humanos, el esperma, los espermatozoides, del varón siembra la vida.
fecundando el óvulo de la mujer, la cual tras un periodo de gestación finaliza alumbrando y tras el parto a la nueva criatura, la cual y bíblicamente es, se suele decir, nacido o nacida de mujer. Me he preocupado en saber, ¿sí?, si el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo dice algo sobre este tema de nacidos de Dios. Y fíjense, mis queridos hermanos, no dice absolutamente nada. Esto es una teología, la teología joánica aquí no tiene, vamos, nada, no tiene nada que ver con la teología paulina. No dice nada. El apóstol Pablo, esta expresión, nacido de Dios, no la utilizan nunca. Esta otra expresión joánica. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, atiendan, unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. Esto es lo que dice este escritor joánico. Oiga, y ustedes coincidirán conmigo que cualquier persona, que por primera vez leyera u oyera esta frase, pues seguramente va a entender, pues que un ser al que llamamos Dios, invisible, celestial y espiritual, tiene un hijo único, unigénito, un hijo único. Es decir, único y genéticamente de idéntica naturaleza que él. Y que mitológicamente, sí, mitológicamente, lo envió de donde estaba a nuestro planeta Tierra, es decir, al mundo. Esto es lo que va a entender cualquier persona con un coeficiente intelectual normal. Así que por cuanto que tras esta afirmación el escritor joánico no expone explicación alguna, pues lógicamente esto ha dado lugar a muchísimas y diferentes interpretaciones. Y es por ello que, siendo de adscripción griega la mayoría de los escritores joánicos, estos escritores joánicos fueron filosóficamente neoplatónicos, creyendo en la persistencia del alma. Tengan en cuenta que Sócrates, Platón, Aristóteles, todo lo que es la filosofía griega, ellos consideraban que el ser humano estaba compuesto de cuerpo y alma. Y ellos en el alma veían ahí una especie, bueno, digamos, casi como que la partían en dos, pero ellos creían en la persistencia, por eso ellos creían en la persistencia del alma. Pero ojo, en aquella época, siglo segundo y tercero, no solamente estaba la filosofía neoplatónica en estos griegos, sino que estaban siendo impregnados de un cierto grado de docetismo y gnosticismo. Sí, sí, créanlo. Esto estaba ocurriendo, digamos, en el siglo segundo. Miren, el gnosticismo es que estaba digamos, en aquel tiempo, estaba pero fuertemente en la sociedad. Y claro que influyó, digamos, en lo que sería el cristianismo grecorromano que existe en la actualidad. Porque ellos hablaban, fíjense, en el gnosticismo, hablaban tenía un concepto que eran el león o eones, que lo entendían que eran como entidades divinas o inteligencias eternas que emanan de la divinidad suprema, pues para mediar entre el plano espiritual y material. Esto es lo que era. Y el docetismo, pues yo creo que ustedes lo recordarán, también estaba en aquella época, de tal modo de que había mucha gente que creía que sostenía que el cuerpo humano del Señor Jesús no era real. Bueno, en este caso ya no del Señor Jesús, del Cristo grecorromano, de origen mitológico, pues que no era real, sino que era una apariencia o ilusión, ¿no?,
de la gente, ¿no? Esto estaba ocurriendo en aquel tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Y le diré una cosa, todo esto que en el siglo segundo y tercero, pues fueron que gestaron la cristiandad grecorromana actual, en base a unas doctrinas extrabíblicas y dogmas extrabíblicos. Esto es una realidad y hoy muy tardíamente. Pues esta teología joánica, de esta, que es donde se fundamenta de una manera mayoritaria o lo que es esta cristiandad grecorromana actual, entra en colisión frontal con la teología paulina, es decir, el cristianismo primitivo del siglo I, lo que era, lo que entendemos, el contexto de lo que es la iglesia de Dios, ¿no? Donde no hay ya ni griego, ni ¿cómo era? Ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos uno eran en el Señor, ¿no? No, entra en total, digamos, colisión, en una colisión frontal con la teología paulina, con el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, según dijo él, ¿no? Tal es así que la mayoría actual de esta cristiandad, digamos, institucional, grecorromana de la mamá Iglesia Católica Apostólica Romana y sus hijas, las iglesias ortodoxas, anglicana, luterana, protestantes y evangélicas, esta actual cristiandad grecorromana es de tendencia joánica. Es el Evangelio de Juan, primera de Juan les encanta, ¿sí? Es de tendencia joánica y cree y enseña, ellos creen y enseñan que el espíritu, pues claro, vuelvo a repetir que ellos creen en estos espíritus y estas cosas, ¿no? Pues de este hijo unigénito, al que también, y utilizando una frase esta bíblica, lo van a encontrar en la Biblia, le llaman el Hijo Eterno. Y dice que bajó del lugar celestial donde estaba para poseer a un ser humano llamado Jesús. Y por consiguiente, siendo y en lo visible y tangible 100% humano, pero en lo invisible e inmaterial 100% divino. Esto, esto es lo que cree esta cristiandad grecorromana en el día de hoy. Repito, esta teología joánica colisiona frontalmente con la teología paulina, con el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, y por consiguiente, y en base a lo que nos dice el propio apóstol Pablo, esta doctrina dogmática y estos dogmas y doctrinas que tiene esta cristiandad grecorromana, y desde un punto de vista de lo que es la teología paulina, el cristianismo del siglo I, tendríamos que considerarla como anatema, como textos y opiniones y decisiones malditas. Porque no se puede estar creyendo una cosa y su contraria al unísono. Lo cual implica, y por definición, porque es que yo luego veo a esta cristiandad grecorromana pues yendo a textos del apóstol Pablo y hablando cosas que dijo el apóstol Pablo, pues oye, olvidaros de Pablo, de prácticamente de medio Nuevo Testamento, olvidaros de ello y centraros nada más que en vuestra teología joánica. Pero no podéis estar creyendo una cosa y la contraria, porque vuestra teología joánica entra en colisión con la paulina. Lo cual, ¿qué significa? Yo he llegado a pensar que en realidad esta cristiandad grecorromana, yo creo que al final no cree en nada, sino que simplemente todo es religión en base, bueno, pues a tradiciones, rudimentos y doctrinas extrañas y raras y toda esta historia que estamos viendo. Miren, Jesús de Nazaret, sí, Jesús de Nazaret, atiendan que era de la simiente. Es como traduce las versiones bíblicas que mejor traducen, utilizan esta palabra, simiente. Pero en griego no dice simiente, dice esperma. Para ser más exacto, la palabra es espermatos, que traducido en nuestra lengua española es espermatozoides. Esto lo dice la Biblia, en la carta a los romanos. No me lo estoy inventando yo. La carta a los romanos lo dice en Romanos 1.3 con toda la claridad. Que Jesús de Nazaret
es de los espermatozoides de David según la carne. Es decir, siendo su origen de un padre biológico descendiente de David. Y luego en el versículo 4 nos dice la carta a los Romanos que fue declarado hijo, no dice el Hijo de Dios, dice Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto lo podemos leer en Romanos 1, 3 y 4. Y luego, en la carta a los Colosenses, bueno, ya saben que la carta a los Colosenses ni la redactó ni la escribió el apóstol Pablo. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, porque ni la redactó él ni la escribió él. La haría algún discípulo suyo. Y entonces, si hay que entender muchas de las cosas que este discípulo que escribió Colosenses, hay que ir a las 7 cartas, digamos, fidedignas del apóstol Pablo para que no haya colisión, para que encaje como en un puzzle con lo que el apóstol Pablo dijo en estas 7 cartas. Mire, igualmente dice en Colosenses 1:19, dice, agradó al Padre que en él, es decir, en el Señor Jesús, habitase, es decir, que viviese y morase en él. Eso es lo que quiere decir esto. Toda plenitud, hombre, natural, toda plenitud que puede estar dentro de un ser humano. Es decir, que en él habitase corporalmente, que viviese y morase en él toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Pero repito, toda la plenitud que un ser humano puede asumir y absorber, porque un ser humano está limitado en el espacio y en el tiempo. Mire, el Mesías ungido / ungido, traducen el Cristo, ¿no? El Mesías / ungido, Mesías desde la perspectiva hebreo-judía y ungido de la perspectiva griega. Bueno, pues el Mesías / ungido dice en 1 Corintios 1:24, o dicho de otro modo, venga, el Señor Jesús viene a decir que el Señor Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, está hablando en poder de Dios, ¿qué es? Es la sustancia de Dios, es el poder absoluto. Pues no, el Señor Jesús tiene parte de ese poder, igual que los seres humanos, en línea general, y sabiduría de Dios. Pues la plenitud que Él puede tener como es natural. Mire, como conclusión, Jesús de Nazaret fue un hombre judío, de la simiente esperma de David según la carne, y en el que habitó, es decir, vivió, moró en él, la plenitud de la divinidad, es decir, la plenitud de la divinidad de Dios nuestro Padre en Jesús, y no la plenitud de la divinidad de Jesús, que es lo que predica esta cristiandad grecorromana, lo cual no es que, desde el punto de vista de la teología paulina es anatema, desde mi punto de vista es una herejía. Si los escritores joánicos hubieran conocido el pensamiento hebreo judío, por ejemplo, de la personificación de la sabiduría, como leemos en el Antiguo Testamento, hablando como si fuera una persona, pues no hubieran dado lugar a que se generaran la doctrina dogmática que actualmente sigue la mayoría de la cristiandad actual. Miren, si tradujéramos fidedignamente Juan 1:1, es decir, una traducción exentos de toda tendencia teológica, sería así. En principio, no en él, sino en principio es la palabra, y la palabra es en Dios, y de Dios es la palabra. Cualquier persona con el mínimo sentido común entenderá que las cualidades de poder y sabiduría son consustanciales en la naturaleza de Dios, conforman su sustancia y esencia, y por consiguiente no puede ser nunca una hipóstasis. Es decir, la consideración de lo abstracto e irreal como algo real, y en la religión esta cristiana grecorromana, el supuesto o persona especialmente de la Santísima Trinidad.
Miren, queridos hermanos, esta cristiandad grecorromana actual y en sus versiones bíblicas, pues traduce e interpreta tendenciosamente Juan 1:1, al utilizar palabras tales como era, con, verbo, esta palabra en latín, existía, estaba, junto a, etcétera. Y lo hacen con el único objetivo de promulgar que el mitológico Cristo es el verbo divino, es decir, que el Cristo joánico es una divinidad, que es Dios. Esto es lo que promulga esta cristiandad, digamos, institucional grecorromana actual. Mire, en una traducción del griego español le voy a leer Juan 1, versículos 1 al 5. Y dice así: en principio es la palabra, y la palabra es en Dios, y de Dios es la palabra. Ella, es decir, la palabra, es en principio en Dios. Todas las cosas a través de ella fueron, y aparte de ella, ni una cosa llegó a ser de lo que ha sido hecho. En ella vida es, y la vida es la luz de los hombres, y la luz en la oscuridad brilla, y la oscuridad a ella no la alcanzó. Ahí tienen una traducción fidedigna griego a español de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Como es natural, todos los hijos de Dios y discípulos de Jesús de Nazaret, judío hombre, sabemos que hemos sido renacidos por la palabra, encarnada o personificada en Jesús de Nazaret, judío hombre, y que recibida del Padre, Él nos dio. Y que tras creer en Él, en el Señor Jesús, nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado, fue vivificado. Sí, ha recibido un soplo, un aliento, un viento de santidad que nos da fuerza y poder. Ha sido vivificado y consecuentemente lo es nuestro hombre interior. Podría yo extenderme largamente exponiendo todas las contradicciones que existen entre la teología joánica y el Evangelio revelado al apóstol Pablo. Miren, Romanos 5:8 dice: Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías ungido murió por nosotros. Este es un fundamento grandísimo de la teología del apóstol Pablo. Por tanto, mis hermanos, ¿quién o qué nos separará del amor del Señor Jesús? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Romanos 8:3, 35, 8:35. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, atienda, del amor de Dios que es en el Mesías ungido Jesús nuestro Señor. En las traducciones bíblicas de esta cristiandad romana, la palabra en griego, Cristo. Y ahora, para los que hemos creído, alcanzando la redención y la salvación en Jesús nuestro Señor, en 1 Corintios 13:13 dice este capítulo de 1 Corintios que me encanta, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el
soplo, aliento, viento de santidad que nos fue dado. Romanos 5:5. Por tanto, y mientras estemos en el cuerpo, podrán surgir entre nosotros algunas dificultades y hasta desencuentros, pero el amor de Dios hará que ante todo tengamos entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. Dios les bendiga grandemente.